maravilloso día el de hoy, como tiene que ser, como hay que sentirlo. Cante de alegría, dele felicidad a todos los que le rodean. Claro que depende de vos. Cómo te levantaste, como decía la abuela, con la pata izquierda o con la pata derecha. Bueno, eso depende de vos. Despertarse, motivado. Ya a la noche, ya cuando uno se va a acostar, tiene que estar pensando en un día mejor. Todos los días tenemos que ponerle entusiasmo, motivación, ganas de vivir. Porque si uno anda bien, los demás andan bien. Muchas veces nos pasamos renegando de los hijos y los hijos de los padres. Pero también se predica con el ejemplo. Acordate siempre, que si vos estás bien, los demás también se van a sentir mejor. Depende de vos, de tus pilas, de tu fuerza, para seguir adelante. No busques excusas, no seas negativo, usá lo positivo, buscá la forma de salir adelante. Vamos todavía, que todo se puede. Nunca digas nunca. Muchas veces en tu casa empezás a tener un montón de problemas y renegás. ¿Y qué es lo que te empieza a pasar? Empezás a preocuparte porque aquí hay alguien que empieza a conducir, que es el corazón, que es el que bombea la sangre, que lleva la sangre y la trae, hace tum, tac, permanentemente. Y los conflictos y las complicaciones de la vida, o a veces tu propio cuerpo, no te acompaña con el corazón. Y empieza a funcionar mal. Disminuye sus funciones y comienza todo un derrotero, complicaciones con el corazón. Y para hablar de estos temas, en el piso nos acompaña un distinguido profesional de nuestro medio, un cardiólogo, el doctor Ricardo León de la Fuente. Doctor, un placer de tenerlo acá. Muchas gracias. Para hablar del corazón, que muchos se están relacionando ahí con el amor. Me parece que no es así. El doctor acá, como especialista en el corazón, lo hemos traído por una preocupación, precisamente. Porque mucho se habla de los trasplantes de corazón. ¿Y cómo es eso? Bueno, antes que nada también agradecer la presencia acá en este programa. Para mí es un placer estar acá. Para hablar de las enfermedades cardiológicas, sería bueno remarcar que la principal causa de muerte, tanto en hombres como mujeres, son las enfermedades cardíacas. Y es también, por este motivo, donde más se ha avanzado en lo que es la medicina. Y se ha avanzado tanto que ha hecho que muchas enfermedades que antes eran fatales, hoy no lo sean. Y se ha prolongado la vida y el estado de ese órgano que tienes en la mano, a tal punto que muchas veces es necesario en la parte final de la enfermedad que requieran un trasplante. Ese corazón que sufrió un infarto. Tanto se habla, ¿no? De trasplantar el corazón, o sea, claro, la temática actual siempre es ando mal del corazón. Pero pregunto,
¿te hiciste un chequeo? ¿Te hiciste un electrocardiograma? Que es el estudio realmente que, bueno, nos aproxima, nos hace una evaluación del corazón. ¿O visitaste al cardiólogo? Exacto. Qué deuda que tenemos. Exacto, eso es lo fundamental, porque acá estamos hablando ya del trasplante, la parte última de la enfermedad, cuando sería mucho más beneficioso para toda la población hablar de lo que es prevenir, o sea, ir antes que surja ninguna enfermedad, hacerse un electro, un chequeo, como decías. Y como mencionaba... Es fundamental, entonces, hacerse un electrocardiograma. Ir al cardiólogo o al médico de cabecera, quien lo va a orientar hacia el cardiólogo. Claro. El cardiólogo lo va a evaluar. No es siempre, o sea, la posibilidad, siempre, como se habla tanto del trasplante, me van a trasplantar el corazón, o sea, todo un drama, todo un ejercicio mental. Por eso quería que el doctor fundamentalmente nos oriente como cardiólogo cuáles son los peligros y cuáles son los síntomas y signos más alarmantes que tenés que tener en cuenta para visitarlo al cardiólogo. Sí, siempre es primordial, como marcaba al principio, esto no es solo patrimonio del hombre, también la mujer sufre de enfermedades cardiovasculares, o sea, tanto hombres como mujeres deben tener dentro de su chequeo rutinario de salud la visita a un cardiólogo. En esta época muchos tratan de estar delgados o en forma y se ponen a hacer actividad física o van a un gimnasio, juegan al fútbol de vez en cuando con amigos. Esos son personas que tienen y deben concurrir a un chequeo antes de realizar cualquier tipo de práctica deportiva. Ya hablando de por sí de la enfermedad, lo que en la mayor parte de los países del mundo lleva al estadio final de la enfermedad cardíaca que necesita un trasplante son los infartos. Aquellos que cuando se tapa una arteria daña tanto el corazón que ya no sirve y el paciente entra en un cuadro de insuficiencia cardíaca. O sea, todos aquellos pacientes que han sufrido infartos, a pesar de haber recibido alguna cirugía de revascularización como son los bypass o haber tenido un stent, muchas veces ese corazón se sigue dilatando, sigue sufriendo y llega a un estadio... Así, precisamente, para que la gente entienda la diferencia entre un bypass y un stent. El bypass es quirúrgico, requiere por lo general que el paciente se intervenga con una cirugía en el que se le abre el esternón y se pone justamente un puente, claro, se abre acá y se pone el corazón y en la arteria que está obstruida se pone un puente justamente que saltea la obstrucción. Se pasa sangre de una parte que emana sangre a la parte distal a la obstrucción. Claro, es como que pasaría de un lado a otro. Así. Lo hacemos saltar un poquito. Y el stent son los procedimientos más nuevos en el tiempo, en el desarrollo, y que no es necesario una intervención quirúrgica, no hay que abrir el pecho, sino que a través de accesos arteriales, que pueden ser de la mano o de la pierna, por la ingle o por la muñeca, y se llega con catéteres muy delgados hasta donde está la obstrucción y se traspasa la obstrucción y se pone una malla metálica que impacta y abre la obstrucción, ¿no es cierto? Uno debería imaginarse como una cañería tapada con sarro y que uno atraviesa con algún elemento esa obstrucción y libera una malla que se expande y comprime toda esa obstrucción contra la pared. Entonces el flujo vuelve a recuperarse en esa zona. Claro, esa es una diferencia fundamental, porque tantas dudas tiene la gente de que no sabe qué es lo que le van a hacer por ahí. Exacto, una cosa es mucho más agresiva, invasiva, como es la cirugía, y la otra es mucho menos invasiva. Una tiene un tiempo de internación mucho más largo, la otra por lo general a las 24 horas están deambulando y de alta. Pero bueno, no es que uno puede optar por una cosa u otra, ¿no es cierto? Siempre cada paciente tiene una indicación precisa, ya sea para cirugía o para la angioplastia y el stent.
Claro. Como síntoma, la gente siempre me pregunta, me dice, doctor, me duele el corazón. Ese mito de que la gente lo hizo tan popular de que le duele el corazón, ¿es tan así? El corazón debe ser uno de los órganos más mitológicos que tenemos, ¿no? Lo involucran, como comentabas al comienzo, con el amor, con los sentimientos, y también que duele o no duele. El infarto duele, y generalmente es un dolor característico que la gente lo manifiesta como una opresión. Se pone por lo general. Estaría el corazón acá, como que oprime, como que aprieta. O alguno dice, me está pisando, como que lo pisa un elefante, que no lo deja mover, que no le permite hacer sus cosas normalmente y que es de intensidad muy fuerte. Es algo realmente que le va a llamar la atención. Muy distinto a aquellos pinchazos o molestias que puede tener. Esto es una opresión fuerte que muchas veces tiene otras manifestaciones como irradiarse al brazo, a la mandíbula, y acompañarse de falta de aire o en los casos más extremos hasta la pérdida del conocimiento, ¿no? Claro, claro. Y ahora, doctor, el tema que la gente por ahí tiene en su mente, es decir, ¿cómo se hace para trasplantar un corazón? ¿Tiene un procedimiento? ¿Cómo es todo este tema que nos preocupa, que nos llama la gente y está tan preocupada? Acá hemos tenido gente que ha sido trasplantada del corazón y realmente uno se sorprende. Yo personalmente, como médico, de ver la evolución espectacular de que tienen muchos pacientes. Sí, en el caso de esta gente que estuvo acá en el piso, son pacientes que por su enfermedad se había llegado al tope de lo que uno podría ofrecerle como médico y tratamientos. Entonces, esos pacientes se los deriva a centros donde hay trasplante para que sean evaluados por equipos de trasplante. Una vez que ellos lo evalúan, lo incluyen dentro de la lista de trasplante. ¿Pero en qué caso, por ejemplo? Cuando el corazón... Cuando el corazón, por ejemplo, ya está revascularizado, ya sea con la cirugía o el stent que explicamos, y ya no queda otra chance. Otra enfermedad muy frecuente en nuestro medio es el Chagas. Corazones muy grandes que ya no hay terapéutica que lo pueda ayudar y el paciente está muy sintomático, o sea, no puede caminar y se agita, le falta el aire, no puede dormir. Esos pacientes que ya están en ese estadio muy avanzado de su enfermedad, uno ya no le puede dar más cosas que ofrecerle que se incluyan dentro de un programa de trasplante. Esos son los que van en forma programada. Hay un listado nacional, ellos se incorporan al centro donde quieren ser trasplantados y están en lista de espera, que se llama. A medida que van progresando en la lista de espera, o sea, se van trasplantando los que están en peor condición clínica y los que están desde más tiempo en la lista de espera. Llegado el caso, como ha sido de esta gente que estaba acá, se los llama cuando hay un corazón que es compatible. Hay un sistema de procuración de órganos que se maneja a nivel nacional y cuando hay una alerta de un posible donante, se trata de evaluar la compatibilidad entre esos donantes y el posible receptor. Porque uno puede estar en lista, ser el número 1 en la lista, y el corazón que está posible de ser donado no es compatible con el receptor. Entonces se pasa al siguiente en la lista. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Y una vez que hay compatibilidad entre el donante y el receptor, se hace la ablación del órgano del donante y se procede a la colocación, se saca el corazón que está disfuncionante o muy enfermo y se le pone este nuevo corazón que es de la persona que lo ha donado, que por lo general son gente joven con un corazón fuerte y que la cirugía en sí es un acto bastante sencillo, no es una cirugía compleja. Técnicamente es más complejo para hacer gráfico un bypass que un trasplante. Imagínense que para hacer un bypass hay que usar lupas y los vasos son muy finitos, en cambio en el trasplante son vasos mucho más grandes y suturas más grandes. Entonces, claro. Sacamos y ponemos y se pone.
es que no es que se cura con el trasplante, sino que se cambia una enfermedad, claro, que es la insuficiencia cardíaca, por otra, que es el trasplantado cardíaco. Se cambia una enfermedad que es potencialmente mortal en corto plazo, o sea, la mayor parte de los que están en lista se van a morir si no se trasplantan dentro del año. Y cuando reciben el órgano le cambia el pronóstico con una tasa de sobrevida del 80% a los 10 años. O sea, es cambiar una enfermedad potencialmente mortal al año por otra que lo va a mantener vivo seguramente en los próximos 10 años. Digo que es una enfermedad porque el paciente ese va a estar tomando remedio, va a estar inmunomodulado, que se llama, se le baja la defensa para que su organismo no rechace el órgano que ha recibido y está expuesto a algunas cosas, ¿no? Entonces no es que se cura, sino que va a estar en otras condiciones. Claro. Doctor, un placer realmente tenerlo acá, un privilegio, un distinguido profesional de nuestro medio, acá presente, un cardiólogo, que tanto miedo le tiene la gente por ahí a la consulta. Bueno, muchas gracias por la invitación y no tengan miedo. Es importante consultar antes de llegar a esta parte tan tardía de la enfermedad que requiera trasplante. Muchas gracias. ¿Y qué estás esperando? Te presenté un amigo, un amiguito, el cardiólogo. Es amigo tuyo, dale la mano, anda a consultar, deja de transpirar, de pensar de qué me va a decir el cardiólogo. Consultá urgentemente, porque seguramente vas a tener buenas noticias. Grupo MED, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. Estamos en clase, por supuesto. Quiero explicarte muchas cosas, pero empezamos con una clase de anatomía, con el cuerpo humano, ese que tenés que descubrirlo vos siempre. Y yo tengo un libro del cuerpo humano, como el que a lo mejor tenés ahí en internet, un librito del cuerpo, cómo funciona y cuáles son las partes. Pero yo te muestro una parte del cuerpo humano. Fíjate mi libro. Tengo un libro para vos, para descubrir cómo es el cuerpo humano. Y vamos por dentro, por supuesto. Primera página del cuerpo humano. Vamos a ir repasándola. Sistema óseo. El sistema óseo. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que los huesos son muy importantes, sirven para la protección del cuerpo, sirven para el sostén, sirven para la estructura, la posición de que vos tenés, y entonces los huesos necesitan tener fuerza. Y la fuerza la damos con el consumo de calcio, que está en la leche, que está en distintas partes de la alimentación, en las frutas, en las verduras, y además en muchos lugares que lo vas a encontrar y podés hacer inclusive un aporte vos del calcio para que estés fuerte. Bien. Los huesos del cuerpo, pequeño repaso. Fíjense en que la estructura, decíamos que tiene que ser firme y tiene que tener consistencia. Y para eso tenemos que tener en cuenta que protege los órganos internos. Es decir, si analizamos acá arriba, está la cabeza. Y en la cabeza tenemos hueso, en la parte anterior, o sea, hacia adelante,
el maxilar superior y el maxilar inferior, que es esta partecita. Maxilares. Luego ahí está la nariz, y en la nariz están los huesos propios de la nariz, o nasales. Por dentro está el vómer y el unguis, por dentro. Ahora hacia los lados, que forman los pómulos, esos huesos se llaman malares. Malares. Y hacia arriba, este huesito que forma la frente, el hueso se llama frontal. Claro que hacia abajo, si analizamos los huesos que hay abajo, nos encontramos con el tórax. Y en el tórax encontramos un hueso al medio que se llama esternón. Y hacia los lados, las costillas. Que las costillas son 12 de cada lado. 12 de cada lado. Y hacia arriba tenemos las clavículas, como formación importante del tórax. Si nos vamos un poquito más abajo, nos encontramos con la cadera. Y en la cadera, lo que visualizamos son los huesos coxales, que forman, lógicamente, todo eso denominamos la pelvis, que es muy, pero muy importante a tener en cuenta cuando uno tiene que distinguir los huesos que están hacia abajo, hacia arriba, los que tienen más fuerza, los que son largos, los que son planos, los que son características que tienen los huesos y que nos dan la estructura para trabajar, para hacer la tarea que tenés que hacer diariamente. Alimentar tus huesos, dale mucho calcio, agua y tu vida será diferente. Sí, ¿cuántos libros leíste? A leer el diario, a leer lo que tengas a tu alcance. Con la tecnología, úsala bien. La computadora tiene grandes conocimientos en el celular. Aplicalo bien, porque eso nos comunica y nos incomunica. Nos lleva a la dicotomía. Pero pensá en el mensaje. Leía esto y me parecía muy interesante para vos. Y dice así. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Para pensarlo, ¿no? Que el Creador nos acompañe a todos y les dé vida y salud.